pues creo que estoy muy viejo y tengo que tener mi depresión. Entonces viene la comenta, tiene el día de ella porque yo tengo 4 exposiciones, no puedo dedicarme a temas académicos, ya te la vamos a ver. Luego le digo, mira, lo que puedo hacer es el padre. Bienvenidos nuevamente. El presente espacio se encontrará dedicado a las instituciones, la cultura política y su incidencia en el fomento de la transparencia y el control de la corrupción. Primero contaremos con la intervención de Eduardo Engel, quien será responsable de la ponencia Reformas a las instituciones que proveen infraestructura, lesiones del caso Odebrecht. Eduardo realizó sus estudios de pregrado en Ingeniería en la Universidad de Chile. Posee un PhD en Estadística por la Universidad de Stanford y un PhD en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se ha desempeñado como profesor asistente de Políticas Públicas en la Universidad de Harvard, profesor titular del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, profesor de Economía en la Universidad de Yale, miembro del Consejo de Econometric Society, presidente fundador de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, presidente de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, presidió también el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Luego que pongan la presentación. Un problema técnico, por favor, 2 minutos, disculpen. Siempre lo que pasa es que los hoteles no sé qué amor le tiene a él. Es muy bueno para la salud. Puedes ponerla como la habíamos probado antes con Adobe Acrobat.
Vamos a innovar y vamos a orar desde acá, partiendo por dar los créditos y reconocimiento. Esta presentación es parte de una agenda de investigación en todo lo que es infraestructura y la economía de infraestructura, por dos autores que llevamos 25 años trabajando en estos temas, Ronald Fisher y Alexander Yaretovich. Y en el proyecto concreto que voy a presentar, los resultados preliminares, hoy día este es un proyecto que está en pleno desarrollo, es financiado por la Corporación Andina Fomento a través de una contribución a espacio público. También participa un joven destacado investigador que es Nicolás Campos. Este proyecto concluye recién en más de un año, en 15 meses más, y por lo tanto esto es un informe de avance bien preliminar, pero creo que tenemos lo suficiente como para que valga la pena presentarlo ante esta audiencia. Hay un pasador que sea un poco. Partamos entonces por revisar brevemente lo que conocemos, pero que es relevante, y que son los principales problemas que tiene la provisión de infraestructura pública en América Latina. Y los problemas son en todas las etapas. Tenemos problemas en la selección de proyectos, tenemos sobrecostos en la construcción y retrasos en la entrega de los proyectos, tenemos una fiscalización de contratos que habitualmente es débil, tenemos un mantenimiento de la infraestructura existente que es deficiente, y esto ha sido cuantificado en un estudio aproximado, pero de orden de magnitud correcto por McKinsey, y que dice que con procedimientos que se aplican en algunos países, nada teórico, nada idealizado, uno podría mejorar la productividad del sector de infraestructura en un 60%. Es decir, con los mismos recursos, uno podría hacer un 60% más en infraestructura, y eso que este estudio de McKinsey 2013 fue antes de que se destapara el caso Odebrecht y por lo tanto antes de que viéramos además los costos y el daño que causa la corrupción en este sector. Entremos un poco más en detalle en algunos de estos temas. La selección de proyectos es muchas veces con criterios políticos más que sociales. Hay una falta de planificación en la mayoría de nuestros países, no hay una cartera de proyectos que se va actualizando y que responde a un planeamiento de mediano plazo que se necesita. Muchas veces se aprueban mal los proyectos, ya sea porque no hay una evaluación social de proyectos, o como dice Flippert, un académico europeo que se especializaba en los grandes proyectos, los grandes fracasos, porque los cocientes que se entregan de beneficio-costo vienen inflados. Se minimizan los costos, se inflan los beneficios, y las agencias que aprueban esto, sea el Congreso, sea una agencia más técnica, muchas veces tienen cifras equivocadas al momento de tomar las decisiones correspondientes. En una idea simple pero importante, estos sesgos se han mantenido en el tiempo. Es cierto que a veces me voy a equivocar con la demanda por mi proyecto, pero en promedio a veces debería ser muy alta, otras veces muy baja, y en promedio debería estar más o menos correcta la estimación de demanda. Es cierto que los costos son inciertos y a veces los costos van a ser más altos y a veces más bajos, pero realmente en promedio deberían ser los correctos. Sin embargo, sistemáticamente sobreestimamos la demanda y subestimamos los costos. Y esto no ha cambiado con todas las nuevas tecnologías que tenemos, y por lo tanto el tema no es un tema tecnológico, es un tema político. Hay problemas de diseño en nuestros proyectos. Hay un apuro político, hay un mal maridaje entre la técnica, la tecnología para hacer buenos proyectos de infraestructura y los tiempos políticos. Desde el punto de vista político es muy importante hacer los proyectos rápidos porque de eso depende la reelección de la coalición de turno en el gobierno correspondiente. Y desde el punto de vista técnico es clave tener un diseño bien hecho de los proyectos. El hecho de que los proyectos se diseñen mal y a la rápida significa que después va a haber que hacer un montón de correcciones y
y que al final se termina pagando muchísimo más de lo que se hubiese pagado si se hace bien desde un principio. Y ahí no solamente están muchos casos en América Latina, también en países desarrollados está eso, está el aeropuerto de Berlín, por ejemplo, en Alemania. Son situaciones en las cuales el apuro en un mal diseño al final termina pasando una vuelta enorme. Y el mal diseño lleva entonces a que las empresas cuando participan, primero muchas se asustan y no quieren participar y hay poca competencia. Y segundo, las que participan cobran un premio por riesgo muy alto porque no saben con qué se van a encontrar en el proceso y además da origen a renegociaciones de contratos que vamos a ver más adelante son una fuente importante de corrupción. El mantenimiento también es un problema. Como decía Larry Summers en la conferencia que tuve hace poco, ningún gobierno ha sido reelecto por mantener apropiadamente las carreteras existentes, pero muchos han sido reelectos por inaugurar carreteras nuevas. Y ese es el problema al fondo por el cual el mantenimiento no es atractivo políticamente. Hay un estudio de Rioja mostrando que en América Latina lo que debiera hacerse desde un punto de vista social, de dar la mayor cantidad de servicio posible, es tomando el dinero que se invierte en infraestructura y tomar un tercio de lo que se gasta en proyectos nuevos y destinarlo a mantenimiento de proyectos existentes, pero claro, eso es muy difícil desde un punto de vista político. Las causas detrás, que ya las insinué en lo que dije, pero detrás de estos problemas serios en la provisión de infraestructura que tenemos en América Latina, es primero debilidades institucionales. Muchas veces tenemos que la supervisión, fiscalización, dependen de un mismo ministerio. Básicamente, quien piensa, diseña un proyecto, el mismo que después fiscaliza y que se lleva a cabo correctamente. Y ahí obviamente uno tiene la tensión, digamos, que es promover el sector, hacer nueva infraestructura, versus que los contratos se hagan bien. Si me pongo serio y fiscalizo, las empresas me dicen, si fiscalizan serio, yo no participo en la próxima licitación. Y por lo tanto, por eso, la forma de organizar el sector de infraestructura es separando lo que es diseño de proyectos, lo que es fiscalización de los contratos. Lo más separado que usted pueda dentro del Estado, por supuesto, pero lo más separado que pueda, para que haya alguien fiscalizando en serio y que cuando lo amenacen con que se fiscaliza en serio no van a participar, esa persona dice, mi cargo es fiscalizar, ese problema suyo. Hay restricciones también importantes de capital humano en nuestro sector de infraestructura. Para ser contraparte a grupos muy bien organizados y poderosos y con muy buenos técnicos, se requiere un Estado sofisticado que también puede ser de contraparte, necesita entonces de ingenieros, economistas, abogados, sobre todo ingenieros de muy buen nivel que pueden ser contraparte en proyectos que son técnicamente sofisticados y complejos. Y después de seriamente un problema de captura, nuestro sector de infraestructura tiene un gran riesgo de ser capturado tanto por la combinación del mundo político con el mundo sectorial a expensas de la ciudadanía. Para el mundo político es importante la infraestructura, como ya dije, para ser reelecto, para el mundo empresarial está dispuesto porque es el negocio que le interesa, y este maridaje poco sano, ¿no es cierto?, se ve muchas veces complicado, además por corrupción, o a veces es legal, que el tema del financiamiento de la política por parte del sector de construcción, que son los sectores más activos, los lugares que tenemos información de financiamiento, o el que se ha revelado a través de los escándalos, muchas veces el sector de construcción es uno de los financistas generosos de la política. ¿Por qué infraestructura? Porque es muy difícil saber el valor que debería haber tenido un proyecto. Por es muy interesante tener información estandarizada que permita pasar de un a otro, pero cada proyecto es distinto a otro. Por lo tanto, si yo compro lápices para el Estado y pago el doble por lápices que todos conocemos, es evidente que hubo algo raro. En cambio, en un proyecto, evaluar si debió costar 1.500 millones o 1.300 millones no es fácil, y esa diferencia importa, y esa diferencia se puede ir en forma de influencia de la política en situaciones irregulares. Entonces, es un sector de alto riesgo y el desafío, por lo tanto, es bien grande. Vamos entonces a las renegociaciones de contratos. En lo que llevamos hecho en este proyecto, un tema que emerge, y que estaba en las noticias, pero que nosotros tenemos la evidencia al respecto, es que las renegociaciones de contratos se les conoce como adhesión, adenda, convenio complementario, son una fuente importante mediante la cual se materializó la corrupción en los casos Odebrecht y también Lavallato en general, de las otras empresas brasileñas envueltas. Esto va mucho más allá
de Odebrecht, en muchos casos por lejos más notorio. Que una renegociación es un cambio significativo del contrato original. A veces hay motivos válidos, motivos por los cuales hay que cambiar un contrato, pero hemos descubierto ahora, aunque la intuición estaba antes, pero no sabemos contratos bien duros, que en la práctica es un vehículo mediante el cual se materializaba la contraprestación entre el funcionario corrupto que recibió un soborno y la empresa que lo pagó, y la contraprestación venía al momento renegociar, en el cual se le daban condiciones particularmente favorables a la empresa. La obra de infraestructura que prefiero acá son tanto la obra pública tradicional como la concesión o asociación público-privada. En las dos hay renegociaciones, en las dos hay un tema de corrupción. Ahora, en las APPs el riesgo es mucho mayor. Primero, y eso es obvio, porque una APP es un contrato de 30 años, 40 años y no de 2 o 3 años que se construye, y por lo tanto hay mucho más oportunidades para renegociar el contrato final. Pero el segundo motivo por el cual las renegociaciones son más atractivas bajo una APP es menos obvio. Y es que la APP ofrece una relación entre el Estado y una empresa que dura 30 años. Y por lo tanto el gobierno actual puede ir donde el concesionario y decirle: agrégueme esta obra adicional y yo se la pago por los ingresos de gobiernos futuros, no del gobierno actual. Por ejemplo, le extiendo el darle su concesión si usted hace esta obra nueva, pero de nada que ver con la obra original. Y eso ha sucedido sistemáticamente en América Latina y hay evidencia al respecto. Entonces tenemos que esos dos factores hacen que las renegociaciones, siendo una realidad con obra pública y con APP, son particularmente atractivas o aún más atractivas en el caso de una APP. Razones para renegociar: varias posibilidades. Circunstancias realmente imprevistas, en buena hora, hay toda una teoría de contratos incompletos, en esos casos hay que tener una instancia para renegociación que no se preste para abuso ni del gobierno, ni de la concesión, ni de la empresa, pero en ese caso se justifica. Segundo, corregir errores en el diseño, lo que decía al comienzo. En ese caso, lo ideal obviamente no es corregir los errores en esta instancia, sino que partir con un diseño que se haya hecho con todo el tiempo que toma. Un buen diseño de una obra grande de infraestructura toma 3-4 años. Es ahí donde está entonces la tensión, porque 3-4 años es demasiado tiempo para quien quiere inaugurar la nueva obra antes de terminar su gobierno, porque toma de esperar más que construirla. Entonces, esa es la tensión fundamental. Tercer motivo, rescatar a APP que están en problemas, o rescatar una obra, sobre todo una APP en este caso, no es buena idea en este caso renegociar un contrato. Cuando los privados asumen riesgos, es porque saben manejar los riesgos mejor que el Estado haciendo las obras correspondientes, y en ese caso se lo hacen bien, también que ganen dinero y tienen utilidades, y eso hace señales importantes que también pueden tener pérdidas. Cuando termina con una situación en que se le va bien, ganan y se va mal, para el Estado subsidiándolos, no es una buena política pública. Y finalmente, las renegociaciones, como veremos, han facilitado la corrupción. La pregunta que hay que hacerse, y esto es académico pero relevante, es que hay un argumento intelectual que es interesante, que dice que las renegociaciones son irrelevantes. De todo lo que les dije al final está lo mismo. Y sería el siguiente: nosotros dos vamos a competir con un negocio, los dos sabemos que vamos a renegociar y que al momento de renegociar obtendremos un 20% adicional de utilidad. En ese caso simplemente somos más agresivos en nuestra oferta, disipamos las rentas y al final no hay ninguna diferencia. Es decir, en la primera intuición, la intuición del economista de Chicago, la llamo acá, es una renegociación irrelevante porque las firmas lo internalizan en la situación competitiva, compiten de forma más agresiva y al final del día no hay ninguna diferencia. Entonces, si uno quiere decir que las renegociaciones son un problema, que es lo que yo creo, hay que explicar por qué esa intuición no es correcta y acaba la explicación. Primero, el problema del riesgo moral, la falta de diligencia que hay en preparar los contratos, ¿no es cierto?, que después poder negociarlos y cambiarlos, tiene un costo enorme porque te demandan un contrato mal hecho. Segundo, el problema de selección adversa. No todas las empresas son igual de buenas para renegociar contratos, hacer lobby o pagar sobornos, y por lo tanto uno tiene una selección adversa que puede terminar atrayendo empresas muy buenas haciendo lobby y pagando sobornos, y no tan buena la parte tecnológica. No es sorprendente que en América Latina, en varias áreas de infraestructura, prácticamente no hay empresas de Estados Unidos, que es un país en el cual pagar sobornos fuera de Estados Unidos es penado como si se pagara dentro de Estados Unidos, y por lo tanto no es que sean más éticos, los costos de hacerlo son más altos.
Finalmente, el mérito a José Luis Bosch del Banco Mundial, que fue el primero en mostrar evidencia sistemática respecto a la negociación. No estaba en los datos para ver la corrupción tal cual, pero sí respecto a las negociaciones en el estudio 2004, él muestra evidencia respecto a más de 1000 concesiones de infraestructura en América Latina, mostrando que se negociaban durante la construcción en la mayoría de los casos. Evidencia para Chile, Colombia y Perú, que es del estudio de Eduardo Lichán y coautores. Acá aparecen 20 proyectos de infraestructuras carreteras para que fuera comparable, 20 proyectos en Chile, 25 Colombia, 14 en Perú, que es un programa más joven. Y lo relevante básicamente es que en el caso de Colombia, los montos que se invirtieron mediante renegociaciones de contratos son casi los mismos de la inversión original. Es decir, al momento de negociar, se aumenta la inversión en casi un 100% en el caso de Colombia. En el caso de Chile, algo del 23%, en el caso de Perú, algo más bajo, pero es más bajo, digamos, en los tiempos con concesión. Si uno corrige por el tiempo que llevan, es algo grande. Vamos entonces a lo que es la parte de resultados preliminares de este proyecto de espacio público, financiado por CAF, junto a Ronald Alex. Esta información es pública, está en la delación compensada, colaboración eficaz, PIPAR en inglés, de Odebrecht con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de representación de Estados Unidos, Suiza y Brasil. Y aparece cada uno de los países donde Odebrecht pagó coimas. En la segunda columna está el monto de esas coimas en millones de dólares. En la tercera columna está algo que hay que mirarlo con cuidado, no lo leí, no queda muy bien claro, pero es según Odebrecht la utilidad que obtuvo gracias a esa coima. Entonces, por ejemplo, en Argentina, Odebrecht paga 35 millones y estima que obtuvo 278 millones en utilidad, de los cuales 35 fue la coima y el resto para otro. Y esos números, si lo miran ustedes, es bien difícil llegar a esa conclusión, fue un montón de trabajo concluirlo, digamos. Después tenemos entonces la razón, coima, utilidad, y finalmente los montos invertidos de esos trabajos nuestros y el periodo en que se pagó esta coima. Nos vamos a interesarnos en África, Angola y Mozambique no va a estar en nuestro estudio por motivos obvios, y Venezuela me encantaría que estuviera, pero la información que hay en Venezuela hace imposible hacer nada. De hecho, aún en la delación compensada, ni siquiera Odebrecht, que imagino que está en la mejor posición para hacerlo, pudo estimar las utilidades que obtuvo en Venezuela. Ese que ha sido ahí un error nuestro, es que la información no está en el PIPA ni corresponde. Pero vamos a tomar el resto de esa información en lo que sigue cuando hagamos la parte con datos. Es un total de 90 proyectos en 8 o 9 países de la región. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Primero, uno quiere entender cómo se llevaba a cabo el acuerdo corrupto entre un funcionario público y Odebrecht. Y acá estamos dejando no es porque la más importante, la verdad es que varias empresas más involucradas en esto, pero por el efecto de focalizar nuestro esfuerzo ha sido bastante trabajo en la economía. Entonces, en los casos revisados, observamos que hay una transacción entre una empresa y una autoridad de gobierno. Nuestro trabajo ha sido mirar todas las relaciones compensadas, procesarlas usando web scrapping, etc. Y también toda la información de periodismo de investigación que está en la web y después sistematizada. ¿Okay? Las partes acuerdan un precio implícito o explícito, un soborno, y esperan una contraprestación. Hay un contrato implícito, no se puede firmar porque no es legal la corrupción y por lo tanto un contrato implícito entre la empresa y el funcionario, y lo que hacemos es buscar evidencia del tipo de contraprestación que hubo, y nuestro objetivo no es el de un buen proyecto de investigación, que es contar la historia y hoy en día la gran demanda de nuestra ciudadanía. Nuestro objetivo es preguntarnos después cómo cambia la institucionalidad de obra pública para que esto suceda en el futuro. Ese es el objetivo de este proyecto. Entonces vamos a los mecanismos de la corrupción y los que observamos hasta el momento, que son 4 en el área de infraestructura. El primero es la manipulación de los criterios de selección. Tenemos situaciones en las cuales las bases de licitación están hechas de modo de dejar fuera a competidores de otros. Hay situaciones en las cuales se asignan puntajes subjetivos al momento de decir quién va a ganar, y esos números subjetivos o debes pagar una coima para tener el máximo. Hay un caso muy simpático que es el caso del Metro de Lima en Perú, en que Odebrecht paga una coima para obtener
ese contrato en la parte subjetiva, que es el puntaje técnico, ¿no es cierto?, obtiene el puntaje máximo, a pesar que la parte económica igual es la mejor oferta. Es decir, esta es la historia, al menos ese proyecto, del corruptor nervioso, porque no necesitaba pagar la coima para ganar el contrato. La oferta que iba a ser igual era mejor, pero para irse la segura pagó una coima y entonces gana en la oferta técnica y también en la oferta económica. Las renegociaciones, que ha sido el tema que hemos enfatizado, que había algunos datos novedosos, también puede ser de muchas formas. Puede ser una renegociación pactada de antemano, en que tiene un acuerdo con un funcionario del gobierno en que dice: yo voy a postular, y si gano, viene un momento de renegociar el contrato, y en ese momento la coima que te pago ahora viene tu contraprestación, que es la renegociación, darme las condiciones favorables que yo quiero. O puede ser una inversión más general. Se le paga coima a ciertos funcionarios muy altos en los gobiernos, digamos, con la idea de que en algún momento tendrá una renegociación de contrato, y en ese momento ese funcionario ayudará a la empresa a obtener condiciones favorables y por lo tanto tener retorno a la inversión realizada. También tenemos extorsión ex post. Hay varios ejemplos, unos bien interesantes en Brasil, en los cuales Odebrecht es extorsionado por funcionarios públicos. Ya ganó la licitación y la evidencia sugiere que no es Odebrecht que toma la iniciativa, sino que un funcionario público que dice: usted quiere este permiso para continuar la edificación. Tiene dos alternativas: me paga tal monto, y son montos bien definidos y con porcentajes claros para distintas personas que se van a beneficiar en el Estado correspondiente. Y entonces el trámite toma 3 días, o usted no me lo paga y empezamos a ver cuántos meses me demora en dar la autorización. Entonces, un tema que también es la otra cara de moneda en esto y que también se manifestó en el caso Odebrecht. Y finalmente, hay toda la literatura de captura del Estado, ¿no es cierto? Y que es que estos grupos grandes de presión muchas veces, de intereses, terminan teniendo leyes que los favorecen. Y también hay evidencia de Odebrecht influyendo en los parlamentos, en los congresos, no solamente en los países que se aprueban los proyectos para que aprueben su proyecto, pero pensando en leyes que lo van a beneficiar, a veces en forma ilegal con coimas y sobornos, otras veces en forma legal, simplemente haciendo lobby, pero al final del día el impacto sobre política pública no es muy distinto en cuanto a que terminamos con una cancha que está favoreciendo a una empresa por encima de otra, que está desvirtuando la competencia en el sector y que va a tener un costo social eventualmente. Nuevamente, solo. Okay. Vamos a datos. Se ha dicho bastante en la mañana, pero es buenísimo repetirlo cada vez que uno puede en este mundo de fake news, de noticias falsas, etc. Con mis coautores empezamos a trabajar el tema de concesión de infraestructura en el año 94, cuando Chile recién estaba escribiendo su ley de concesiones. Pero para un economista cualquiera, uno leía el tema de las concesiones y se da cuenta de inmediato que el gran talón de Aquiles iban a ser las negociaciones, que ese era el tema donde están los problemas. El primer artículo que escribimos, una chilena en ese momento, en el público, precavimos sobre ese riesgo. Un think tank muy cercano al empresario nos invitó a una reunión privada con una gerente de la concesionaria chilena y le contamos nuestras prevenciones y me dijo: qué curioso, porque acabo de reunirme con un gerente de una empresa europea, es un país con una empresa europea que quiere hacer negocios con nosotros en Chile, y él me dijo: estuve mirando la ley chilena y no va a ser tan fácil de negociar contratos. Es decir, el momento de llegar a Chile, antes de llegar a Chile, están mirando que la autoridad venía en caso de los contratos. Pero el tema de protección uno lo intuía, pero no tenía evidencia. Entonces, y al final del día, no puede lograr negociaciones con lobby también, de modo que no tiene por qué haber corrupción. Pero lo que hicimos ahora fue tomar los 90 proyectos de Odebrecht y dividirlo en 2 grupos, los 8 o 9 países que mencioné con ellos. Primer grupo, donde no hay ninguna evidencia de corrupción. Si no hay evidencia ni legal, que hay un juicio en marcha, ni evidencia en el periodismo de investigación. De hecho, acá vamos a tener 2 criterios. El primer criterio es solamente evidencia legal, el segundo es legal o en los medios. Uno puede argumentar cuál es mejor, hay momentos para los dos dependiendo del país, pero vamos a mostrarlo con los 2 lados. Y luego vemos entonces cuánto se renegoció. Nos metemos en la web, como
sea, a veces la información no es fácil de obtener, pero hemos logrado obtenerla. Ahora con el escándalo, la información siempre disponible, hemos logrado obtener para cada uno de los 90 proyectos, teníamos 70 hace 2 semanas, ahora son 90, hemos logrado obtener la inversión inicial y lo que fue la inversión al final. Y por lo tanto, entre medio hay a veces 13 renegociaciones, 4 adendas, 5 adendas, 2 adendas, 7 adiciones, etc. Pero todo eso se traduce en que va aumentando el monto correspondiente. Y entonces podemos comparar en cuánto aumentó la inversión en proyectos sin sobornos y en proyectos con sobornos. Y acá hay 4 criterios que todos apuntan en la misma dirección, pero para ser también cuidadoso, ¿no es cierto? Esto se puede medir de varias maneras con esa información. Están 2 criterios, ¿no es cierto?, para medir cuando hubo corrupción, legal o legal y medio también. Y después 2 formas de tomar esto, que tomar un promedio simple o tomar un promedio ponderado, ponderando por la importancia del proyecto, por el monto del proyecto. Si queremos estimar el costo social del proyecto, el promedio ponderado es lo correcto. Lo que los datos dicen es que hay más renegociación porcentualmente en proyectos más grandes, cual tiene todo el sentido del mundo. Si es un proyecto más grande, hay más espacio para hablar coima y cosas por el estilo. Entonces, para no inundarlos con números, voy a centrarme en los promedios ponderados. Y tenemos que, con el criterio exigente de lo que es corrupción, que es documentos legales de investigación sobre sobornos, tenemos que cuando no hubo sobornos, el monto renegociado fue del 11.8%, 12%. En cambio, cuando hubo sobornos, esto crece al 81%. Vamos al criterio más amplio de lo que es soborno, que es evidencia legal o el medio de investigación, y tenemos que sin sobornos la renegociación es del 7% y con sobornos del 71%. Entonces, vamos a seguir investigando para entender todos los detalles de cómo sucedía, pero esos números son notables, porque si alguna vez intuimos esto, ahora podemos afirmar con toda propiedad que la renegociación tiene una correlación muy alta con corrupción, en el sentido que los montos renegociados serán mucho mayores en aquellos contratos en que hay pagos sobornos que aquellos contratos en que no hubo, y que por lo tanto el elemento central para mejorar nuestra infraestructura es hacernos cargo de estas renegociaciones que uno no quiere. Acá va un ejemplo de varios que tenemos, que es la visión de la vía Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol en Colombia. Brevemente, Odebrecht contrató en 2013 a un señor de nombre Otto Nicolás Burabura para obtener la adición en términos favorables y le pagó $4.6 millones, pero esto se le pagaba básicamente a honorario por resultado. Había una lista de cosas que quería Odebrecht en la renegociación y por lo tanto se le pagaba de acuerdo a cuántas lograba. La adición contractual correspondiente se asignó el 14 de marzo de 2014. Fue una contratación directa, fue una adición, no hubo un nuevo contrato, a pesar que esta es una nueva carretera que intersecta en algún punto de la carretera que está construyendo Odebrecht, pero esto debió haber sido una nueva licitación. No lo fue, lo cual favoreció a Odebrecht obviamente, y el documento contractual incorporó las mismas condiciones que Odebrecht había pedido a la persona que recibió la coima. Como se supo 3 años después, pero esto ya es post Lavallato, ya se está investigando al menos algo, y tenemos que en marzo de 2017 se conoce la respuesta que dio el Consejo de Estado en Colombia, la ministra de Transporte, cuando preguntó si podía construirse esta nueva carretera como una adición o debía ser un proyecto nuevo. Y la respuesta del Consejo de Estado, una maravilla legal, ¿no es cierto?, la voy a leer en un minuto, pero claramente dice esto no puede ser parte del mismo proyecto, es un proyecto nuevo, igual se hizo parte del mismo proyecto. La respuesta es bien simple y dice: si el objeto de un contrato de concesión es la construcción, mantenimiento, operación de un corredor vial entre los puntos A y B, es claro que cualquier obra que esté por fuera de los límites espaciales de dicho corredor, como sería una extensión hasta el punto geográfico C, no podría pactarse ni proveerse como una adición al contrato de que se trata. Empezar esto se hizo así, se hizo como eso. Vamos entonces a las propuestas.
Lo bueno que tienes que permite bajar la velocidad muchas veces igual más alto. El tema de la propuesta da para lo bien largo, lo que sigue es cuestiones preliminares, pero pueden dividirlas entre cosas bien simples y concretas y cuestiones bien ambiciosas que evidentemente dan una larga discusión para poder implementarlas. No estamos en el tiempo, tenemos claro que algunas propuestas son bien ambiciosas. Entre las cosas simples, transparencia activa en el sector de infraestructura. No estamos coordinados, pero no estamos suficientes reuniones junto con Roberto Michele para decir el mismo mensaje. Las renegociaciones de contratos, según la perfil de mis abogados, deberían estar ser públicas en la práctica. Históricamente no lo han sido, no solamente en América Latina, tampoco en países desarrollados, y por lo tanto la propuesta es que estén disponibles de inmediato en una página web fácilmente accesible y que tengamos un indicador que mida en qué medida se está sucediendo en la práctica. Segundo, publicar las evaluaciones sociales de todas las obras de infraestructura. En muchos países no se hacen y cuando se hacen son secretas. Que se hagan en todos los países y que además sean públicas, lo cual da también un control social para limitar en la medida en que los proyectos se hacen exclusivamente con criterios electorales de corto plazo. Publicar las ofertas ganadoras y perdedoras en todas las licitaciones. No solo las que ganan, también las que pierden, para que haya transparencia en el secreto. Diseño institucional. Ya lo dije, la mayor separación posible entre las unidades dentro del gobierno que planean, de aquellas que diseñan y sobre todo de aquellas que fiscalizan los contratos para no tener conflicto de interés, que cuando el mismo ministerio está promoviendo un sector y fiscalizando, siempre es más atractivo promover que fiscalizar. Evaluación social de proyectos provenientes con el mayor grado de autonomía posible, diseño de proyectos, factibilidad, etc. Nuevamente, proveniente que esté protegido de las premuras políticas y revisión externa de las bases de licitación y contratos para evitar plagios a la medida de alguna empresa. América Latina tuvo la segunda mitad del siglo pasado una serie enorme de crisis grandes, producto de que los déficits fiscales se monetizaban. Los gobiernos, todos casi siempre quieren estar más de lo que pueden. Y por eso es que tenemos una serie de instituciones que limitan eso. Pero en la segunda mitad del siglo pasado, especialmente se dio de una vez, cada una de las crisis grandes que tuvimos tuvo un origen en monetizar nuestros déficits. Y por lo tanto fue necesario el enorme sufrimiento que significó eso, especialmente para la gente más pobre que no tuvo cómo protegerse de esta crisis, que llevó finalmente a que creáramos instituciones que hay no en todos los países, pero en muchos países de la región, que son bancos centrales autónomos. El poder político estuvo dispuesto, se vio obligado, finalmente concluyó que convenía entregar ese poder a un banco central autónomo, principalmente para no seguir con inflaciones galopantes, que eran producto de que se estaba financiando el Estado con inflación de la región, las conocemos todos, pero hace un cambio notable en nuestra región en cuanto a bajar la inflación promedio que tenemos y a llevar a políticas fiscales más sanas. En la misma línea, y por el mismo motivo en gran medida, la política a la cual debiéramos apuntar era tener algo así como un banco central de la infraestructura. Un ente autónomo, que obviamente en su origen va a tener que va a ser nominado por el Congreso y la Presidencia, pero que era nominado de un grado de autonomía importante y de largo en el tiempo, que dura mucho más de lo que dura un gobierno, cada uno de los consejeros de una institución como esta, y que tiene por objeto entonces, una vez que primero evaluar los proyectos que quiere hacer el Ejecutivo, es decir, tener una evaluación social de proyectos, un diseño técnicamente sofisticado y sin presiones políticas, en el fondo tiene por objeto sacar a la infraestructura de la pelea política del día a día. Evidentemente los gobiernos tendrán que decir sobre cómo se planea el futuro y qué quieren priorizar. Pero una vez tomadas esas decisiones, digamos, los proyectos, cómo se hacen los proyectos que se deciden hacer, cómo se
diseñan se va a hacer con criterios de obtener el máximo rendimiento de las platas de todos los ciudadanos. Esa es la dirección en la cual nos parece importante apuntar. Y en esa línea, hay una versión mucho menos ambiciosa, pero en esa línea, la reforma de la ley de concesiones en Chile 2010 contempla un panel técnico que cumple con buena medida de esto en el caso de las concesiones. No lo cumple. Y lo hace de la siguiente forma: un panel técnico independiente, nominado aprovechando el prestigio del Banco Central. El Banco Central de Chile juega un rol por el concurso público, está preestablecido cuántos abogados e ingenieros hay, y para causas cabe un concurso público, transparente. El Banco Central, que tiene autonomía y prestigio, elige quienes pertenecen a este panel, y este panel cumple varios roles. El primero es revisa los contratos y busca entonces que no hayan contratos hechos en la medida. Y el segundo, y muy importante, es que revisa las renegociaciones de contratos. Cualquier contrato que se renegocia debe, profesor Santomonto, pasa por este panel, el cual tiene como objetivo que no cambie la utilidad que recibe la empresa. Es decir, cuando se renegocia un contrato no puede cambiar la utilidad que obtiene la empresa, sino el momento para hacer más dinero de lo que estaba contemplado inicialmente. Hay que compensarse el costo por medio, pero no es el momento para crear utilidades adicionales en la empresa. Con eso, uno ficha el problema de selección adversa, porque ya no vamos a tener una empresa que sabe que va a poder renegociar, que va a hacer una oferta mucho más agresiva que otra, que va a ganar el contrato, que después va a renegociar y deja fuera a la empresa que era más eficiente, pero no podía competir en la licitación porque no iba a poder renegociar. Uno deja fuera ese tipo de situaciones y se termina el problema de la selección adversa. Y se termina también el problema del pobre diseño, digamos, por ese momento también va a ser mucho más evidente lo que está pasando con el país independiente que dice que acaba un mal diseño del ministerio correspondiente. Uno pone incentivos correctos para tener sobre las renegociaciones que realmente son imprevistos en que no haya responsabilidad previa ni de la empresa o del Estado. Y cierro el círculo por esto de la mañana por lo que dije para la inauguración. El caso Odebrecht, según la institución en Estados Unidos que ve todo lo que es el caso de corrupción, el Foreign Corruption Practices Act, es el caso de corrupción más grande de la historia de los Estados Unidos, o sea, involucrado Estados Unidos, más grande que sí. Y en nuestros países está teniendo un impacto enorme sobre nuestras democracias. Varias cosas. Lo ideal, ¿no es cierto?, sería sancionar a todos los que estén involucrados en esto como corresponde. Pero en muchos países la legislación que teníamos al momento en que sucede esto no va a permitir que las sanciones sean las correctas. Sin embargo, lo que sí es imperdonable es si no aprovechamos esta oportunidad para modificar de forma importante cómo proveemos la infraestructura pública. Eso sí podemos hacerlo, porque eso es sobre el futuro, no es sobre el pasado. Lo que es imperdonable es que en 3, 4, 5 años más, las mismas empresas que hoy día vimos cómo rompieron nuestro sistema de infraestructura pública, vuelvan a estar ahí y vuelvan a hacer lo mismo. Lo que necesitamos es aprovechar esta ventana de oportunidad en cada uno de nuestros países y cada uno dentro de lo que es más importante, dado el nivel de desarrollo que está y las posibilidades que tiene, en fortalecer la infraestructura pública. Que ya no sea un presidente que al final puede decidir qué proyectos se hacen y qué proyectos no se hacen. Que no sea una llamada telefónica o un ministro que se niega a hacer la orden del presidente y tenga que dejar su cargo. Proteger a quienes quieren ser honestos y dificultar la vida para quienes no quieren serlo, de modo que en el futuro tengamos instituciones más sólidas de infraestructura y nunca más volvamos a tener un caso. Muchas gracias. Antes de continuar con el siguiente panel, vamos a abrir preguntas. Las mismas van a ser realizadas directamente por la persona que pregunta, más o menos unas 5, tenemos 15 minutos para esta sección. ¿Alguien que quiera preguntar? Andrés. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Presento nuevamente, Pablo Hurtado, así es. Definitivamente el tema de la obra pública es tan relevante como lo has presentado.
sobre la experiencia y lo que ha pasado en Guatemala, quisiera empezarlo para ver si en el estudio han advertido alguna situación similar. Primero, buscando generar o limitar al máximo la corrupción que se pueda dar, se ha establecido una serie de mecanismos que al final de cuentas inciden en atraso en pagos, una serie de limitaciones para contratistas, que lo que hemos advertido nosotros es incrementa los costos Esto en toda la obra. Pablo, en general, ¿para obras a futuro o para obras involucradas en el caso de y otros? No, para obras en general, todas las obras. Y al mismo tiempo se ha buscado, a través de la prohibición, la forma de prevenir la corrupción. Entonces el problema es que eso ha llegado a poner al Estado en una situación muy complicada en cuanto a ejecución. Primero, porque los sobrecostos legalmente forzados, no estoy hablando de los sobrecostos por malas prácticas, hacen poco atractivo a constructores realizar obra pública. Sumado a que los casos que se han visto involucrados en temas de corrupción, se les han aplicado prohibiciones que les impiden participar en otros procesos. En Guatemala, ¿es fácil para una empresa extranjera participar en estas licitaciones? No hay prohibición, sin embargo, la difusión de las licitaciones es muy reducida, se hace de forma limitada, entonces no permite una efectiva competencia. No tenemos ley de competencia, vale decir. ¿Le parece si recogemos las preguntas y luego las contestamos todas juntas? Quería ir respondiendo así como conversando, digamos, Okay. Déjame complementarle respecto a Pablo, que es una conversación. Claramente cuando uno pasa de una situación a otra, hay una transición en la cual va a haber un periodo con menos obras. Y eso, claro, entonces hay que pensarlo bien cómo se hace para que eso sea lo más breve posible, pero aún en el caso en que está muy bien hecho, ¿no es cierto?, hay un cambio de equilibrio y por lo tanto las empresas están acostumbradas a una dinámica y va a haber otra dinámica. ¿Okay? Entonces, en ese contexto hay que pensar bien, quizás seguir con algunas obras por mientras, aprovechar la obra pública para seguir con algunas cosas, hacer que el nuevo régimen entre en forma lenta y no de un día para otro, etc. Pero lo que es muy, muy importante, y no conozco el caso de Guatemala, de modo que me baso exclusivamente en tu información, es facilitar enormemente que entren empresas extranjeras. Es un tema clave, es un tema realmente importante. Muchas veces lo que hay en países es que las empresas locales tienen no solamente un gran poder sobre la política, sino que además no son tan buenas tampoco, digamos. Y por lo tanto, el mero hecho de facilitar que esas empresas extranjeras puede cambiar por completo ese equilibrio. Y esas empresas extranjeras, si vienen de países desarrollados, saben cómo trabajar con nuevos estándares, están acostumbrados a trabajar en situaciones mucho más exigentes y en los cuales uno no simplemente va cada vez que lo hace mal donde el Estado para que lo subsidie, sino que realmente hace las cosas bien. Entonces, como una estrategia, así como la liberalización de nuestra economía en general fue un gran avance, también el tener la posibilidad de empresas extranjeras en sector de infraestructura y preguntarse realmente por qué no están yendo al país. Muchas veces hay cosas de legislación que en la práctica lo hacen imposible, aun cuando en teoría podrían estar ahí, digamos, puede ser una estrategia que puede complementar esto y que sea muy importante. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Hernández, soy el director de Transparencia por Colombia. Muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta un poco provocadora. Yo coincido en la importancia de aprovechar el momento de los escándalos. Incluso en Colombia tuvimos una votación masiva de muchas personas a favor de ciertas reformas, más allá del contenido, digamos, hay una expresión ciudadana muy importante. Pero en este momento pareciera que los políticos encargados de hacer las reformas no les importa. ¿Cuál sería un camino alternativo paralelo para poder avanzar hacia, por ejemplo, esta propuesta de contar con una autoridad de infraestructura mucho más autónoma? Algo intentamos en Colombia, pero lastimosamente con la Agencia Nacional de Infraestructura, pero tampoco funcionó. Podríamos pensar, por ejemplo, en un rol mucho más activo del sector privado, no solamente las empresas digamos, constructoras de infraestructura, sino la banca que está asociada a la infraestructura. No sé qué otras alternativas tendríamos cuando realmente los que tienen que cambiar
muchas de estas cosas no las quieren cambiar? Gran pregunta. En el caso de Colombia, lo puedo decir yo con más facilidad que tú. Es una pena como el presidente está perdiendo una gran oportunidad en este tema. Yo esperaba que después de ese plebiscito fuéramos proactivos en este tema y está dejando pasar esa oportunidad. Efectivamente, acá es clave, si el liderazgo no lo toma el gobierno, el ejecutivo, el Congreso, ambos, que otros actores entren a poner presión, porque al final igual va a haber que legislar estos cambios. Y ahí están un candidato del sector privado, digamos. Colombia tiene una experiencia interesante que el Fondo de Desarrollo Nacional de FEDER, ¿no es cierto? Algo así, que es una banca de infraestructura que es pública, pero tiene una gobernanza que es bastante cercana a un banco privado de infraestructura. Por lo tanto, una experiencia de las interesantes que hay para financiar infraestructura a nivel de América Latina. Un sector privado y también la sociedad civil que se mueve en esto, pero evidentemente va a haber que buscar aliados en el mundo político. Ahora, esos aliados no tienen por qué ser todos, digamos, pero buscar un momento de oportunidad. Entonces, esto es un tema para discutir en otra conferencia, pero que es, estas reformas suceden con una combinación de dos cosas. Uno, lo que se dijo en la mañana, que es producto de cuando uno pasa a ser parte de la OECD, por ejemplo, tiene que hacer un montón de cosas por eso, ¿no es cierto? Es un momento en que, al menos en teoría, uno cumple con ciertos objetivos. Como se ha dicho en la mañana, lo importante es que no solamente sea la parte técnica, sino también en los hechos que funcione. Y el segundo momento en que hay reforma interesante, después del gran escándalo de corrupción, en que si afectan al gobierno, se ve obligado a hacer cosas para mantenerse en el poder, pero hay mucha presión ciudadana, digamos, que un gobierno nuevo en Colombia todavía no tiene este problema, pero otras veces sucede este tipo de cosas, ya no puede estar teniendo, de hecho, en Colombia, pero otras veces este tema sucede cuando los escándalos involucran al gobierno anterior y por tanto es atractivo para el gobierno actual tomarse como parte de su agenda. Si eso es una agenda buena, en buena hora que ese sea el motivo. Mover agendas de este tipo en cualquier momento del tiempo es muy difícil. Lo que hay que tener es claro hacia dónde apuntar cuando se da una ventana de oportunidad para avanzar en un tema. Yo sé que no es lo que uno quiere escuchar, pero eso es lo que yo he aprendido los años que he estado trabajando en el tema de transparencia y mucho de nuestro gobierno, que son solamente 3 o 4 años. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Eduardo. Ricardo Cuenca, del Instituto de Estudios Peruanos. Tengo dos preguntas que, aún cuando no forman parte directamente de los hallazgos que están presentados, creo que tienen algún vínculo, y apelando a tu experiencia, quisiera recibir alguna opinión sobre el tema. La primera es el vínculo con los hallazgos obtenidos en este estudio con la calidad de las democracias y el estado de la política en los países que han estudiado. El binomio autoritarismo-corrupción no nos alcanza para explicar. Hemos estado en transiciones democráticas y entonces ahí hay un factor que probablemente me gustaría que puedas ampliar en algo, si es que es posible. Y lo segundo es que, en función a lo que se habló en la mañana, la idea de avanzar en una taxonomía más fina respecto de la corrupción hace que te preguntes sobre la lógica presentada, que además está muy clara, del estudio que han hecho. ¿Cómo crees que funcionaría para aquellos actos de corrupción que no son las grandes obras, sino que tiene que ver con aquella cosa más cotidiana del ejercicio del Estado, de la relación con otras empresas? Y si es así, ¿cómo estos retos se pueden también trabajar a ese otro nivel? A ver, la primera pregunta, es bueno distinguir lo que estamos haciendo de tu pregunta. Tu pregunta es fascinante y no hay día que no piense en esos temas, ¿no es cierto? Cómo tiene que ver el tipo de historia política y económica que hemos tenido con la corrupción que estamos viendo. Sin embargo, los países acá son 8 o 9, y por lo tanto hacer algo cuantitativamente interesante va a ser difícil. Entonces uno puede tener buenos argumentos, buscar buenas anécdotas, pero tener esa evidencia que fuerzan a alguien que no piensa como uno a tomar la posición de uno, que finalmente teste un buen estudio, no se va a dar nomás. Es otro trabajo más bien político y comunicación que va a ser importante. Distinto es cuando tienes 90 proyectos grandes y tienes los datos que tenemos ahí. Ahí ya nadie va a poder decir que no hay correlación entre el pago de sobornos y el monto renegociado. Podemos entrar a discutir cuál es el mecanismo y en eso estamos.
pero ya no pueden llegar a eso porque son 90 proyectos, etc. Porque con pocos países ese otro tipo de estudios son muy importantes, pero son distintos y van a ser siempre menos tajantes en sus conclusiones. Respecto a la corrupción y lo que son esas obras más pequeñas, digamos, los principios son los mismos, la implementación puede ser más complicada, pero tiene elementos que pueden ser más fáciles. Si yo tengo una obra más pequeña a nivel municipal, quiero pensar en que los encargados de decidir esas obras tengan la protección, tengan los principios que están acá, en la medida en que sea razonable tenerlo, pero en la unidad que tengo, y aprovechar, y eso es más fácil a nivel municipal, que la ciudadanía me ayude a fiscalizar, digamos. Hay muchos países en los cuales hoy en día que las Contralorías ponen carteles en que explican esta obra, este camino que se está haciendo acá, un camino peatonal para un municipio dado, costó tanto, va a tener tales especificaciones y cosas que la gente puede observar, estos son los plazos, es decir, aprovechar en los proyectos a escala más pequeña, de involucrar a la ciudadanía para ayudar el trabajo de una Contraloría, por ejemplo, de supervisión de la calidad de la obra, de los tiempos, de los retrasos de la obra, etc. Pero los principios no van a ser muy distintos a los que dije, la implementación va a tener algunos desafíos, porque cosas que vale la pena hacer con una obra grande no vale la pena con una obra pequeña, pero algunas posibilidades adicionales como la que acabo de decir. Gracias, Eduardo. Soy Jacqueline Bishop en México. Una pregunta. En cuanto a lo que tiene que ver con las contrataciones de obra pública, mi pregunta sería qué tanto ver el tema de, digamos, de las adecuaciones y todo esto a partir del sistema fiscal. Una de las cuestiones que hemos encontrado en México es que fortaleciendo la transparencia del sistema fiscal puede ser una manera, digamos, por otro lado, de llegarle a toda esta serie de irregularidades en materia de contratación y adecuaciones. La pregunta, Jacqueline, está muy bien planteada porque tuvo cuidado de decir obra pública. Para obra pública creo que es un muy buen complemento y espero conversar contigo a la tarde, Jacqueline, para que me cuentes los detalles de la experiencia mexicana. A nivel de APP o concesiones sirve mucho menos. Por la APP de concesiones se saltan toda la parte fiscal, no cuentan como deuda, no cuentan como déficit y hay mucho menos controles, por lo tanto, sobre cómo se gastan APP o concesiones, que son a veces proyectos bien grandes e importantes versus obra pública. Por el caso de obra pública, como dice Jacqueline, efectivamente es un aliado en este tema y en esta... si uno fortalece todo lo que es transparencia fiscal, uno está contribuyendo de manera importante también a mejorar la calidad de la gobernanza. Nos queda solo para una última pregunta. Vamos del lado de Yaro, la primera persona que haya solicitado, por favor. Sí. Habiendo tenido la experiencia de concesionar y hacer mucha obra en mi país, quisiera felicitar el enfoque que se está planteando. De hecho, nosotros como institución actualmente estamos haciendo un enfoque muy similar basado en la experiencia de Inglaterra, donde se crea una Comisión Nacional de Infraestructura. Tú la debes de conocer. Pero en base a la experiencia yo quisiera hacer tal vez algunos comentarios y no sé si recomendaciones que se puedan hacer en el estudio que ustedes están haciendo, y es que al final depende mucho de las personas que están involucradas en esto, porque tú puedes tener la mejor mecanismo, la mejor ley del mundo, pero si las personas no tienen los valores o los principios que hacen que sean unas personas honestas, al final hay una debilidad en cualquier sistema que uno quiera implementar. Y quiero hacer referencia a dos cosas que sí me hubiera gustado pensar en que seguramente las tienen contempladas, pero que deberían de considerarse en el estudio. Y una es que hay una presión muy grande cuando nosotros no hemos tenido la experiencia con esta empresa, pero hay mucha presión de las empresas locales que no tienen, y tú ya lo decías, desarrollada la capacidad instalada internamente para hacer este tipo de obras. Entonces hay mucha presión interna de las empresas que quieren que se les favorezca a ellos
en un sistema no muy transparente que creo yo que hay que tomar en cuenta. Lo importante es que independientemente de que sean empresas locales o externas, tengan claro cuáles son las consecuencias de no cumplir con este mecanismo que tú estás proponiendo. Y triste es la historia en mi país, por ejemplo, que una empresa de Centroamérica que participó, que se le comprobó que en el arbitraje que ellos siguieron no tenían la razón y trataron de demandar al Estado de El Salvador, no ganaron, y al haber perdido eso, a los 3 meses se les estaba adjudicando otra obra. Entonces, al final no hay consecuencias para las empresas que han fallado en su propósito de tratar de extorsionar a un Estado determinado. Y en ese sentido es importante que las garantías que se establezcan en los contratos, los arbitrajes, cómo se llevan a cabo, sean bajo reglas que también no favorezcan necesariamente solo a la empresa extranjera versus las empresas locales. A ver, muchas cosas relevantes lo que dices, qué bueno que fue la intervención final. Primero, como parte de este estudio, en unos 6 meses vamos a entrevistar a una serie de expertos para ver lo que hemos aprendido y recoger sus reacciones antes de hacer las propuestas, y desde ya te informo que te vamos a contactar, tú decides si nos respondes los correos o la conferencia vía Skype, pero me encantaría recibir tu feedback cuando lleguemos a la etapa de esas propuestas. Estamos llenando eso, esto es todavía preliminar. Así que desde ya tu experiencia va a ser muy valiosa como ex-ministro de Obras Públicas de tu país. Segundo, algo que se usa en Chile y que en muchos países no se usa, que está entre las cosas simples. No lo puse porque es bien técnico, pero dado que tú lo mencionaste, lo puedo decir ahora. Cuando usted haga un contrato de concesiones de APP, todo lo que son, que si cada 3 años se revisa la calidad de la carretera, etcétera, que la empresa le deje bonos de garantía que se cobran automáticamente si no se cumple, y el peso de la empresa llevarlo a juicio si quiere llevarlo de vuelta. Por ese momento, si no hay que llevarlo a juicio, toma años, meses, nunca pagan. En Chile eso ha funcionado fantástico. Bono garantía del primer día, y ese bono garantía efectivamente un costo, pero un costo para la empresa que es poco seria, porque el banco le cobra. Para la empresa que es seria, el banco sabe que la probabilidad es muy baja y le cobra muy poco interés, pero el punto de vista del Estado no se cumplió y automáticamente lo cobro, y después me pueden llevar a tribunales si quieren, pero el costo, el peso de la prueba es de esa medida. Hay muchas medidas así pequeñas que tenemos y que están entre las propuestas. Respecto a cómo hacer la transición cuando tenemos un país con solo empresas locales, porque ha sido un lobby exitoso en cerrarle la entrada a empresas de fuera y empresas de fuera, algunos países han hecho poner una situación en la cual son empresas de fuera que van asociadas con empresas locales eventualmente. Lo que uno quiere es el know-how de las empresas de afuera, que es mucho más sofisticado. Si eso significa pagar un poco más para que tenga un socio local, hay que preocuparse, eso sí, que al final quien haga la obra sea la empresa afuera, ¿cierto? El peor escenario no. Pero si uno tiene una transición pensando en eso y que la apertura va lenta, de modo que a 10, 15 años sí pueden empresas extranjeras sola, pero una transición tener eso. Y finalmente, un punto en que estamos en desacuerdo, y que es parte de esto, y que tuve la discusión ayer también, un desayuno que tuvimos acá con el grupo Faro, con un empresario ecuatoriano. Yo creo, y esto es bien opinable, pero yo creo que nuestro objetivo debiera ser que lo que sucede en infraestructura no dependa de las personas que están en los cargos. Y estamos viendo en este momento en el mundo, estamos viendo cómo en Estados Unidos se pone a prueba la democracia, porque dependiendo del área, hay áreas en las cuales ha resistido bien a un gobierno realmente irresponsable, y hay áreas en que no se ha resistido bien, y ha dejado claro cuáles partes de la institucionalidad de Estados Unidos eran sólidas, producto de un país desarrollado, y cuáles no lo eran, y ojalá que cuando haya un gobierno más razonable se vuelvan a esas áreas para que no dependa. Es decir, el desarrollo finalmente es que, independiente de que obviamente la gente va a hacer un daño, pero que el daño sea muy limitado cuando está la persona incorrecta en puestos importantes. No podemos decir, lo digo de otra forma, la gente que ha estudiado esto mucho más que yo, no hay ninguna experiencia exitosa de reforma anticorrupción basada en promover la ética. La ética es muy importante y es lo que permite que esas reformas perduren en el tiempo.
Yo creo que, pero en un momento hacer la reforma son cambios inteligentes que combinan legislación, instituciones, nuevos equilibrios entre instituciones diversas, etcétera, pero son cuestiones bien concretas que llevan a estos cambios cuando hay situaciones exitosas y que después uno quiere complementarlos con educación cívica, ética, promover que la gente correcta esté en los puestos, etcétera, pero no va a ser parte exitosa de una per se para una reforma anticorrupción en el corto plazo. Desgraciadamente eso es lo que al menos concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por este relevante aporte y la rica discusión. Damos, por favor, invitamos a los siguientes panelistas a que pasen al frente. Como segundo punto abrimos el diálogo Cultura, Política y Corrupción. Este espacio se encontrará a cargo de Jacqueline Pechar, Henry Murray y Sara España. Jacqueline es socióloga por la UNAM y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Se desempeñó como comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Fue consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral. Es profesora titular de la Universidad Nacional Autónoma de México. También se ha desempeñado como docente en el Colegio de México y el ITAM, asesora para las elecciones en Irak. Henry es filósofo por la Universidad Nacional de Colombia, se desempeñó como director de proyectos de Corpo Visionarios. Ha realizado consultorías para empresas privadas y entes gubernamentales en distintos ejes como cultura ciudadana, convivencia y comunicación apreciativa. Desde el 2000 ejerce la coordinación general del Seminario Internacional de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es director ejecutivo de Corpo Visionarios. La moderación del panel estará a cargo de Sara España. Sara es periodista, actualmente trabaja para el Diario Expreso de Guayaquil y corresponsal para Ecuador del periódico mundial El País. Destacó en el ámbito investigativo al generar información valiosa que conllevaría a la puesta en escena del caso Odebrecht. Bienvenidos y damos inicio al diálogo. Buenas tardes a todos. Bueno, básicamente voy a iniciar dando de paso a los panelistas para que ellos expongan lo que tienen preparado y después pues empezaré con unas preguntas y animo al público que vaya pensando algunas para también plantearlas. Jacqueline, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Hablar de cultura política y corrupción lleva a un debate bastante generalizado en América Latina sobre si el fondo de la corrupción está en nuestras culturas políticas, en la forma de ver el mundo, o si es un asunto de estructuras, que evidentemente las estructuras se traducen en una serie de prácticas sociales y esas prácticas sociales van generando una cierta forma de ver las cosas. Entonces siempre hay en la corrupción una dimensión cultural, pero el asunto, el debate que se tiene es si el fondo de la corrupción, lo que explica la permanencia de la corrupción, lo que explica el que durante muchísimo tiempo la corrupción haya sido en buena medida tolerada por la sociedad y hasta acompañada por la sociedad, pues si el fondo está en ese origen cultural o si es de estructuras. Yo soy de la posición quizá pues que está en todos los que estudiamos la corrupción y que es que tiene que ver con asuntos de estructuras administrativas, de prácticas administrativas, de reglas, o más que de reglas es de cómo se traducen las reglas en esas prácticas, en esa operación de las instituciones públicas. Ese es un primer asunto. Y el segundo asunto al que quisiera llevar es que creo que para abordar cultura, política y corrupción hay que referirnos a esto que hablamos y que, bueno, pues es difícil de, digamos, de fundamentarlo realmente, pero yo sí creo que podemos distinguir lo que son los espacios de la gran corrupción, aquellos que no nos corresponden de manera directa y que tienen que ver con las grandes obras públicas, lo que veíamos ahora,
y lo que tiene que ver con la corrupción del día a día, que sí creo que es en donde anida y donde se conforma esto que entendemos como la dimensión cultural de la corrupción, y que sí tiene que ver con las formas de relacionarse de los ciudadanos comunes y corrientes con las distintas acciones y las distintas servicios que ofrece el Estado, y que nos relacionamos en esos servicios, en esos trámites, en esos pagos, nos relacionamos de una manera que se explica en buena medida por la debilidad institucional o por la falta de un Estado de Derecho, que lo que hace es permitir que los ciudadanos podamos realmente entrar en redes de sobornos, de prácticas de pequeña corrupción, pero que lo que hacen es identificar una especie de cultura de la corrupción en donde ya no se ve cuáles son los grandes daños de la corrupción, sino que consideramos que es una manera de agilizar trámites burocráticos, es una manera de que se pueda efectivamente ir más rápido en toda una serie de relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Yo pienso que el tema de la cultura política es un tema que solo lo podemos explicar a partir de esa relación en las prácticas de corrupción más cotidiana, en donde efectivamente los ciudadanos han encontrado que es mucho más fácil acudir a ciertas prácticas de corrupción que intentar transitar por las difíciles, rutas administrativas o burocráticas, y que al mismo tiempo nuestros sistemas, en buena medida en toda América Latina, pero cuando menos durante mucho tiempo, nuestros sistemas de captación de impuestos fueron durante mucho tiempo, en México siguen siendo difíciles esa captación de impuestos. Entonces la forma que era hasta funcional al sistema era que hubiera estos pagos adicionales, porque la debilidad en la captación de impuestos hacía que el pago a los servidores públicos fueran pagos deficientes, y entonces esto había una suerte de compensación en estas prácticas cotidianas de corrupción. Cuando menos así en México está claramente documentado. ¿Cómo entonces, si entendemos que la dimensión cultural es producto de prácticas sociales recurrentes, cotidianas, lo que tenemos ahora es que, bueno, lo decía Roberto en la mañana, pues sí, nos hemos graduado en acceso a la información, y el acceso a la información ha tenido como consecuencia que la corrupción se ha hecho mucho más visible, más clara. Aquella tolerancia frente a la corrupción del día a día ahora se ha vuelto una casi insatisfacción generalizada con la corrupción, pero con una corrupción que ocurre en las altas esferas gubernamentales o públicas, pero no logramos ver esa corrupción en el día a día, porque claro, las dimensiones de la corrupción cotidiana pues no tienen nada que ver con los recursos públicos que se pierden por parte de la gran corrupción. Creo que, y esto sería lo que yo plantearía ya para terminar, es que creo que el enfoque tiene que estar puesto sobre el concepto de responsabilidad, y de responsabilidad pública y de responsabilidad ciudadana también. Es decir, creo que lo que hemos perdido de foco, digamos, en esta ecuación difícil entre lo cotidiano y lo tolerable de la corrupción del día a día, y lo intolerable frente a la corrupción de los grandes recursos públicos y su complicidad con las empresas privadas, pues creo que el tema de la responsabilidad es algo que no hemos logrado identificar de manera muy clara, como para que podamos entender que sí hay un déficit de responsabilidad, no solamente en exigencia a los que tienen un cargo público, sino de exigencia a quienes desde la sociedad también hemos sido tolerantes con la corrupción. Bueno, yo voy a pararme, creo que lo hago mejor de pie. Yo trabajo en el tema que el exministro llamaba cultura, ética
Este ha sido mi tema de investigación en los últimos 10 años. Yo sí creo que es muy importante la dimensión intrínseca de comportamiento, no solo el tema de estructura, pero pues esto se instala en un debate viejísimo que no vamos a resolverlo en 2 horas hoy, pues desde Max Weber y Durkheim y Marx está ese debate de hasta dónde somos producto de la estructura, hasta dónde los valores y las normas sociales determinan nuestro comportamiento. Creo que las posiciones más sensatas son aquellas que incluyen las dos miradas y no intentan reducir todas a una sola, tanto en los sistemas estructurales como los temas culturales son fundamentales. Puse esta diapositiva un poco toreado por la exposición de Eduardo. Esto es un artículo que se publicó en 1993, los profesores de la Universidad de Princeton, Deborah Prentice y Miller, que explican buena parte de lo que, del centro de lo que quiero hablarles, que es cómo funcionan las normas sociales. Resulta que para principios de los años 90 en Princeton tenían un problema de consumo de alcohol desmesurado. Los gringos, que tienen datos de todo, tienen un ranking de consumo de alcohol per cápita en eventos públicos, una cosa que es muy curiosa. Y para ese año, el evento público de mayor consumo de alcohol per cápita aparecía como las 500 millas de Indianápolis, cosa que me sorprendió, no sabía que consumían tanto. Afortunadamente son los observadores, no los conductores. Y el segundo evento público registrado de mayor consumo de alcohol per cápita desde la inauguración de semestre de Princeton. Obviamente la universidad que fue famosa porque ha vivido sus últimos años Einstein, la Universidad de Göttingen, la Universidad de Nash, ahora era famosa por el chupe. Entonces las directivas llamaron la atención sobre esto e invitaron a sus científicos sociales a que ayudaran a pensar qué podía estar pasando, y este artículo se da en el marco de ese trabajo. Entonces voy a vulgarizar un poco el artículo, pues se encuentra en Google fácilmente, pero más o menos lo que encuentran es lo siguiente. Un grupo de estudiantes de la universidad hicieron una investigación para rastrear sus preferencias individuales. ¿Qué pensaban ellos de sus compañeros y cómo era su comportamiento práctico? Entonces, estudiante número 1, ¿con cuántas cervezas usted estaría pleno, realizado, satisfecho y feliz? Pongamos que sea con cerveza. El estudiante número 1 dice, yo con 8 cervezas estoy bien, perfecto, pleno. Diga lo que quiera, 8, listo. ¿Cuántas cervezas cree usted que consume un estudiante promedio en Princeton? 16. Estudiante número 2, ¿con cuántas cervezas estaría usted pleno, realizado, satisfecho y feliz? Yo con 8. ¿Con cuántas cervezas cree que está satisfecho un estudiante en la Universidad de Princeton? 16. El promedio acumulado mostraba que la mayoría de estudiantes, el promedio acumulado mostraba que los estudiantes le atribuían a sus compañeros el doble de preferencia de consumo de lo que ellos mismos consideraban en primera persona deseable consumir. ¿Qué es lo interesante de este fenómeno que los psicólogos llamaron ignorancia pluralista? Que en la práctica los estudiantes terminaban comportándose más como pensaban que sus compañeros lo hacían, que como ellos deseaban o consideraban moralmente comportarse. De hecho, el comportamiento práctico estaba más relacionado con las expectativas e ideas que tenían ellos de sus compañeros, más que con sus preferencias individuales. ¿Por qué esto es tan importante para analizar los temas de cumplimiento de normas, que es el tema en el que yo trabajo? No es exactamente lo mismo que corrupción, sino porque la gente hace lo que hace. Y es que nuestra acción no es motivada exclusivamente por ideas o preferencias individuales, sino nuestra acción también es moldeada por las representaciones, expectativas e ideas que yo tengo de los demás, del contexto en el que estoy. Eso explica por qué una persona que se salta el semáforo en Bogotá, se para en donde no debe en el andén, incumple todas las normas de tránsito, es el mismo cerebro, la misma educación, la misma moralidad, pero cambia de contexto, alquila un carro en Estados Unidos y es un príncipe. ¿Sí? Nuestro comportamiento es mucho más contextual de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora voy a entrar en el tema de América Latina y el cumplimiento de normas. Voy a mostrarles dos preguntas muy rápido de la encuesta de cultura ciudadana, una encuesta que hemos hecho en 70 ciudades de América Latina, y les voy a mostrar algunos resultados de las encuestas en América Latina, de capitales de América Latina. Entonces, siguiente, gracias. Este es el entusiasmo con la ley y las normas, de un indicador que mide qué tanto le gusta la ley y las normas a la gente en nuestras ciudades. Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que
La mayoría de ciudades latinoamericanas está por encima, muy por encima de Estocolmo. Cartagena, que es una ciudad donde hay mucho desorden, tiene 30 puntos por encima de entusiasmo con ley y las normas que Estocolmo, que está en 64. De hecho, todas las ciudades latinoamericanas están por encima de Estocolmo. De hecho, a los suecos les gusta mucho menos la ley y las normas que a los ciudadanos latinoamericanos. Quito está aquí en 88. Están 26 puntos por encima de Estocolmo. Ahora, la teoría, miren esto lo hicimos con Jerry Mackey, la Universidad de California. Esa es la medición para San Diego, que es rarísimo, no entiendo yo todavía, 39% resultó ese indicador en la ciudad de San Diego, California. Ahora, la teoría de normas sociales nos dice el comportamiento público de la gente no es expresión solo de sus preferencias y ideas individuales, sino también de lo que usted imagina, se representa y las expectativas que tiene el grupo. Ahora miremos estos angelitos que les encantan las normas, ¿qué piensan de sus conciudadanos? Siguiente. Entonces miren, Cartagena, que tenía 94% de entusiasmo con la ley, ¿usted cree que más de la mitad de los funcionarios públicos de su ciudad son corruptos? 92% dice que sí. Y 67% dice que todo el mundo en su ciudad es corrupto. 2/3 partes de los cartageneros están convencidos de que viven entre tramposos. Pues el dato más alto han sido las dos ciudades mexicanas, Ciudad de México y que te comentaba esta mañana, Ciudad de México y Monterrey. 70% de la gente dice todo el mundo en mi ciudad es corrupto. En Estocolmo, esos 8% de pensamiento negativo sobre los conciudadanos y 15% de pensamiento negativo sobre los funcionarios públicos. Es decir, lo que más cambia desde el punto de vista representacional de Bogotá o Quito o Cartagena a Estocolmo no es que el sueco tenga una narrativa más de ley y norma, sino que tiene una idea del otro mucho más parecida a sí mismo y mucho más generosa. ¿Cuál es el gran problema que es el tema de investigación mío en los últimos años? Y es cómo construimos representaciones de nuestro entorno. Y es que en América Latina tenemos un relato tremendamente negativo de la gente que vive con nosotros, al tiempo que tenemos una opinión muy positiva de nosotros mismos. Hay otra pregunta de la encuesta mundial de valores que dice qué tan bien es usted o qué tan claro es el bien y el mal. Nosotros estamos en los países donde la gente es más buena en el mundo y donde tenemos el bien y el mal mucho más claros. Entonces la pregunta es ¿por qué gente tan buena y que le encanta tanto la ley y las normas termina con semejantes problemas de violencia? América Latina sigue siendo la región más violenta del mundo. Y el punto que quiero subrayar yo para esta conversación es que buena parte del problema es la forma en la que construimos nuestra representación del prójimo, nuestra relación con el prójimo. Experimentalmente, haciendo experimentos con Juan Camilo Cárdenas, tú lo debes conocer, decano de Economía de los Andes, hemos visto que el salón en donde los estudiantes piensan que sus compañeros hacen copia, tiene más copia efectiva. El salón en donde los estudiantes piensan que sus compañeros son honestos, tiene mucho menos copia efectiva. Es decir, la representación de mi contexto es un universo importantísimo para determinar el universo de acciones que yo me permito hacer. Y buena parte del problema latinoamericano es que tenemos un relato tremendamente negativo de nuestro contexto, casi como acomplejado. Los mismos cuentos que nos echamos en México, nos echamos en Colombia, nos echamos en Ecuador, los mismos. Las colombianadas, existen las chilenadas, que son las paisanadas. Entonces lo malo es característica de mi pueblo, pero yo soy mejor, ¿no? Yo soy mejor porque alguna cosa debo tener mejor para no ser como esta gente. Entonces, si no transformamos el relato, y eso lo hemos discutido con Andrés, buena parte de las estrategias anticorrupción, por ejemplo, deben mostrar las cosas que funcionan. Porque este relato de todo está mal, todo el mundo es tramposo, todo el mundo es corrupto, facilita la transgresión de normas. Acabamos de hacer una encuesta en Bogotá de Cultura Ciudadana la semana pasada. El 80% de la gente piensa que las cosas en el futuro van a estar peores. El 60% de la gente dice que la única forma para progresar es hacer trampa. Y eso lo alimentamos con esta narrativa de corruptitis y de colapso. No es cierto que todo el funcionario público haga la tarea mal, no es cierto que todos los funcionarios sean corruptos, no es cierto que toda la plata se la roben. Tenemos que empezar a mostrar dentro de las estrategias de corrupción también lo que hacemos bien. Yo me la paso haciendo experimentos para mostrar
acabo de hacer uno que va a salir en un documental del canal Caracol, dejando unas empanadas en la calle y un letrerito de estoy ocupado, usted mismo páguese la empanada. Las estimaciones que recogimos en la gente en la calle eran tremendamente negativas. La más optimista es se roban la mitad de las empanadas. Sí, una señora dijo, se roban el puesto, las empanadas, el señor todo. Pero de hecho, la idea que tenemos de lo pillo que somos es terrible. Se perdió una empanada. De 112 empanadas de un día, se perdió la plata de una. ¿Sí? Entonces hay que lograr mirar las cosas en sus justas proporciones. No todo lo que se hace en lo público está mal, hay leyes, hay gestión de recursos bien hechas y eso también es parte de la historia que hay que contar dentro de las estrategias anticorrupción. Creo que me pasé un poquito. En ambos argumentos coincide el hecho de que hay una cultura, ¿no?, dentro de la sociedad que normaliza este tipo de prácticas. ¿Se puede diferenciar estas pillerías o estas coimas y sobornos que se dan para agilizar la vida, para hacer trámites a nivel ciudadano? ¿Se puede diferenciar de las grandes tramas de corrupción que finalmente generan un perjuicio a países enteros y al final se aplica también a ciudadanos? ¿Es justo hacer una diferencia entre estos dos comportamientos cuando al final es lo mismo? Sí, hay un debate sobre si de veras la corrupción puede ser grande o pequeña en función de los montos o en función de quienes están involucrados. Lo que sí es que en donde la ciudadanía sí muestra enormes niveles de tolerancia es en aquello en donde encuentra pues que tiene un beneficio también en esas prácticas. En la gran corrupción pues los ciudadanos son mucho más, reprueban con mucha mayor facilidad ese tipo de corrupción. Pues creo que sí, el impacto es muy diferente de la corrupción del día a día de la corrupción de los grandes contratos de obra pública. Pero creo que lo importante en términos de esta cultura, digamos, de la tolerancia o de la falta de responsabilidad frente a los actos de corrupción tiene que ver, y quizás es una parte que sí nos distingue a Suecia quizá de América Latina, es que en Suecia o en los grandes países o en el propio Estados Unidos la gran corrupción sí existe y sí se ha podido identificar, y la corrupción del día a día es la que está frenada, ¿no? Y entonces pues allá hay una idea de que efectivamente la corrupción no se permite, y esto se ve pues en las prácticas del día a día. Yo les contaba en la mañana que hablando con un noruego me decía, en las escuelas noruegas no importa si tú repruebas una materia, eso es más bien una responsabilidad del profesor. En cambio, si tú copiaste en una materia, eso sí se reprueba de manera muy categórica, es decir, pues sí tiene que ver con una construcción de estas normas sociales de las que tú hablas. Lo que a mí me preocupa aquí es que efectivamente las normas sociales pueden ser aquello que norma tu conducta, pero ¿de dónde vienen esas normas sociales de ver al otro como desconfiable, y no solamente al funcionario público, sino a tu vecino? No confías ni de tu vecino y a veces ni siquiera de tu familiar. Y esto sí tiene que ver creo yo que sí tiene que ver con prácticas estructuradas que tienen que ver con cómo funcionan las instituciones. ¿Tiene entonces una base real esos prejuicios que tenemos de nuestros semejantes? Prejuicios, buen tema. Yo sí creo que estamos en sociedades muy prejuiciosas, de mucho racismo, de mucho clasismo, que es parte de lo que está aquí al fondo, digamos. Seguramente eso es un tema histórico. Yo no creo que eso haya sido una decisión de nadie, seamos así porque es mejor ser así, sino es como se fueron dando las cosas, pero tenemos que lograr observar y tomar distancia de eso y ver dónde están realmente los problemas. Yo creo que la pequeña corrupción y la gran corrupción son distintas en que obviamente el que se roba
millones de dólares está haciendo un daño gigantesco al bienestar colectivo. Eso no es comparable con el que se roba un alfiler en ese sentido. Ahora, las motivaciones que puede haber detrás de un acto de transgresión pueden ser muy parecidas. Yo fantaseo poniéndome en la cabeza de una persona corrupta o de un transgresor para que tú le ofrezcas hacer trampa a otro. Tú tienes que tener una idea de ese otro bien maluca. Es que ese es el problema. Cuando tú te imaginas que ese otro es tramposo, tú te vas a permitir mucho más fácil ofrecerle una trampa. Si tú estás convencido que eso es, de nuevo, volvemos al parangón de por qué la gente en otro país no se comporta de la misma manera como se comporta en su país, porque usted se acomoda de acuerdo a lo que se imagina de ese contexto. Entonces, el acto de corrupción es un acto en el que yo, para proponerle algo torcido a alguien, tengo que tener una idea muy despreciable de esa persona. Esta persona es susceptible a esto. Si yo me imaginara que ese otro es implacable, rechaza radicalmente cualquier tipo de propuestas inapropiadas, no me atrevería a hacerlo, ¿cierto? Y del otro lado lo mismo. Y ahí podemos pensar en la escena tanto del funcionario que torció a Otto Bula con 4 millones de dólares. Ofrecerle a eso, tiene que tener una idea de Otto Bula muy maluca uno para proponerle eso. No buscaron a Tana Fox. ¿Sí? Tienen que buscar a alguien que usted diga, no, este sí es como maluquito, este va a aceptar la plata. Y lo mismo pasa con la propuesta de la plata del policía que te pide. Es decir, lo que uno hace está siempre relacionado con otros y tiene una interacción con otros. Y yo tengo que tener una idea de esos otros para imaginarme unos cursos de acción posibles. Entonces, el problema aquí es que, de hecho, yo creo que mucha gente puede estar involucrada en casos de corrupción por un problema de pura ignorancia pluralista. Eduardo, sería interesante mirar eso. De hecho, yo creo que hay gente que termina proponiendo plata y hay gente que termina aceptando plata que moralmente preferiría no hacerlo, pero que está convencido de, es que aquí toca porque es la única forma de hacerlo. ¿Sí? Es interesante cuando tú cuentas que en el caso de Lima se propuso un soborno frente a una situación en la que ni siquiera las circunstancias objetivas lo ameritaban porque hubiera ganado. Pero es la idea, es la lógica con la que se empieza a operar el mundo. No es simplemente un tema de cálculo, sino es la lógica que ordena el mundo. Entonces, las malas expectativas que se tienen de los otros hacen que uno se involucre. Y el punto de fondo, cómo se construyen las normas sociales, ese es el tema de investigación doctoral. Eso es una gran pregunta. Norbert Elias, el gran sociólogo alemán, que se preocupó mucho por analizar la evolución de las normas de conducta, las normas de etiqueta, tuvo unos debates muy fuertes con Marx mostrando el orden simbólico de nuestra acción, y se hace preguntas básicas, y es ¿por qué la gente, por qué no nos sacamos los mocos en público? No necesitamos una legislación muy sofisticada para eso, pero nadie se saca los mocos en público. ¿Por qué? Porque sería rechazado por los otros muy desagradablemente. Cumplimos estrictamente esas normas. En privado todos se sacan los mocos, que es el día, ¿sí? Pero en público no se hace, porque la regla dice eso no se hace y usted sería rechazado tremendamente. Eso está en el terreno de la repugnancia, el desagrado. Entonces, tal vez como somos tan regulados socialmente, no observamos el nivel de regulación social que está ahí todo el tiempo, pero muchas cosas las hacemos porque estamos calculando que para los demás estaría bien o estaría mal algo, y eso ocurre pues tal vez en un terreno muy tácito y no muy consciente. Pero de nuevo es el problema de la transformación de expectativas. Yo creo que en Bogotá se vivió una época muy chévere. Bogotá se volvió una ciudad de mucho, exportó hasta bogotanólogos, ¿no? Expertos en cuál fue el milagro de Bogotá. Y en parte lo que pasó con los 2 periodos de la alcaldía de Antanas fue que Antanas cambió el relato. Nos imaginamos que podríamos ser distintos. No estamos destinados a ser una porquería. Podemos ser mucho mejores de lo que nos hemos imaginado,
Y hay que mostrar ejemplos de eso. ¿Sí? Con 40 mismos no se organizó una ciudad de 7 millones de habitantes. Seguramente mucha gente no tuvo un mismo ser, pero el relato que todo el mundo echaba era: estamos siendo mejor comportados. Y así como el comportamiento transgresor aumenta cuando usted aumenta el discurso de transgresión, aquí todo el mundo lo hace, también el comportamiento virtuoso es igual. ¿Cómo invertimos, Jacqueline, esta inercia de normalizar los pequeños actos de corrupción que finalmente conducen a actos más grandes, cuando los ciudadanos tienen una falta de credibilidad absoluta en las instituciones, donde los órganos de control no te puedes fiar de ellos, el gobierno, es decir, las instituciones de por sí no tienen una confianza, no generan esta confianza, y el ciudadano de a pie, que quizás podría denunciar ciertas prácticas, no lo hace, a lo mejor, evadido por eso. Bueno, yo creo que ahí está el problema, es por dónde empezamos. Yo creo que el tema de la corrupción está identificado como un tema globalizado, que hoy en todas las cumbres anticorrupción y en todos los foros internacionales en materia de corrupción, pues se habla de cómo el rompimiento de barreras para el flujo de capital ha hecho que la corrupción vaya por todos lados. Y en cambio el tema de la impunidad sí es un tema específico de estados que tienen un débil estado de derecho, es decir, de estados que tienen una debilidad institucional. Yo estoy convencida de que la cultura no puede cambiarse de la noche a la mañana. En cambio, sí hay ciertas prácticas institucionales que se pueden cambiar, ¿no? Y entonces yo creo que es cierto, cuando alguien mexicano cruza la frontera y va a Estados Unidos, pues se comporta de otra manera, pero porque saben que si no se comporta así, lo van a penalizar, a diferencia de México, donde nadie penaliza a nadie, ¿no? Porque hay esa complicidad, todos nos sentimos parte. Entonces yo también creo que a lo mejor sí, la expectativa es que me comporto mejor porque igual y aquí nadie acepta, o me comporto mejor porque acá hay mecanismos de sanción efectivos que tienen que ver efectivamente con la aplicación de ciertas normas. Entonces yo sí creo que hay que empezar pues por lo que es factible. Entonces cuando discutimos qué nuevas reglas y de qué manera traducir esas reglas en prácticas o en operación institucional, digamos, en México somos campeones de hacer sistemas nacionales de todo, ¿no? Entonces tenemos un sistema nacional de fiscalización, y entonces el control interno y el control externo están en plena convivencia y demás. Perú nos decías, que Fiorella nos decía pues que apenas están, bueno, nosotros llevamos 15 años en esto, otro tanto, y sin embargo tenemos una gran vocación por los grandes, digamos, procesos y reformas normativas que tienen en buena medida que ver con lo que decía Henry, es que tenemos tal desconfianza en nuestras autoridades que a la hora que hay una demanda de hagamos un sistema nacional, pues se hace porque los propios funcionarios públicos sienten que tienen una deuda con esa demanda. Pero el problema es cómo traduces eso en algo que sea una práctica. Y aquí es donde entra la cultura. Entonces, pues sí, entonces mientras yo no tenga medidas pequeñas, concretas, específicas que vayan funcionando y no estas grandes andamiajes institucionales, pues a lo mejor podremos ir modificando esas normas sociales. Sí, yo quiero contarles algunos datos sobre el tema de vigilancia, control y castigo. Cuando hicimos el diagnóstico de cultura ciudadana en Estocolmo, empecé a fijarme en temas que no me fijaba porque me sorprendía, muchas cosas sorprendían. Por ejemplo, si el tema de la percepción de impunidad es como el tema crítico, sociedades con más capacidad de coerción y castigo deberían tener mejores comportamientos, ¿cierto? Pero yo te contaba en el desayuno que la ciudad del mundo con más densidad de policía que hemos descubierto hasta ahora se llama Ciudad de México, que tiene 850 policías por cada 100.000 habitantes, más que las dos ciudades gringas de las que tienen, que eso es alto, 500 y 600, Washington y Nueva York, que es alto. Ciudad de México tiene mucha policía. Y después de la consultoría Giuliani, que fue muy famosa en muchas ciudades de América Latina, las que pueden pagar,
se llenaron de cámaras de vigilancia y tiene más o menos la misma criminalidad de hace 20 años, la misma tasa de homicidios que parece no reducirse o aumentar por decreto. Entonces, es muy curioso, con un aumento policial tan grande, con más vigilancia y seguimos teniendo más o menos los mismos crímenes. Y si una ciudad como Bogotá, que tiene mucho menos densidad de policía, 217 por 100.000, pasó de ser una de las ciudades más violentas del mundo a ser una de las ciudades más tranquilas de América. Podemos cerrar este año como con 13 por 100.000, que está bien por debajo de la media de América Latina. Entonces, esos son datos como para reflexionar. La capacidad de coerción y castigo necesariamente produce mejores sociedades. De los países desarrollados, el país que más encarcela a la gente en el mundo es Estados Unidos. Tiene 715 presos por cada 100.000. En el mundo son como 150 presos por cada 100.000. De hecho, Estados Unidos encarcela casi 5 veces que el planeta Tierra y solo se le acerca Rusia con 600. Es decir, es el país del mundo que más encarcela a gente, pero al tiempo es el país más violento y con más crimen de los países desarrollados. Si se compara con América Latina le va muy bien, pero el esfuerzo que hace Estados Unidos en perseguir y encarcelar gente es descomunal. Tiene los recursos y el desempeño en términos de convivencia y orden es mucho menor que Estocolmo, que Alemania, que Inglaterra, que otros países que podrían compararse, porque es que si se compara con América Latina, pues no es tan justa la cosa. Entonces, sí creo que hay que discutir si la PEPA está. Ahora, no estoy diciendo que los jueces, los policías, los fiscales no se necesiten, y a veces dicen, los de cultura ciudadana creen que es que vamos a perseguir criminales con mimos. No, claro que no, claro que las instituciones se necesita la cárcel, se necesita el policía, se necesita la vigilancia, claro, pero hay que tener conciencia de que eso no es el garante del orden social, no es la policía, juez y fiscal. Si a los, no sé cuántos millones de habitantes hay en Ecuador hoy día, 17 millones de habitantes, se les mete un chip raro, un virus, y les da bien, porque está bien matar, por ejemplo. El país se acaba en 3 días, no hay ejército que aguante. De hecho, el orden social depende en buena parte del respeto de ciertas normas básicas de convivencia por la mayoría de los ciudadanos. De hecho, en este país viví un experimento natural que es muy bueno en ese aspecto, y es que vine a presentar los resultados de la encuesta de cultura ciudadana en Quito un día inverosímil. Salí a la calle y había unos policías quemando llantas y motos, pero estaban en huelga. ¿Sí? Había huelga de policía, eso fue el 28 de septiembre, el 30 de septiembre, y hubo huelga 3 días de la policía, no hubo policía. Entonces yo dije, no, es fantástico, necesitamos los datos de la Secretaría de Seguridad de crimen de esos días, porque uno pensaría que es un desmadre. No, es más o menos lo mismo. Los registros de crímenes de esos días son muy parecidos y no hubo policía o estaban en huelga. Es decir, en últimas, por nuestras motivaciones básicas de respeto al otro, es que el orden de la sociedad se da, y no es que no se necesiten jueces, policías, fiscales, vigilancia, sino que su labor es mucho más limitada de lo que nosotros nos imaginamos y depende mucho más de lo cultural, porque es que a veces se cree que lo cultural es como la blanda, la suelta y la cosita suave, pero no, es más bien al revés, ¿sí? Y obviamente no podemos compararnos con países en donde no hay impunidad, porque eso también depende de la frecuencia de transgresiones. Pues no es que en Suecia no hay impunidad, claro, pero es que un sueco mate a otro es una cosa tan rara que todo el sistema de justicia se puede dedicar a investigar un caso. Obviamente es mucho más eficaz una justicia que tiene que investigar menos casos. Nosotros tuvimos 20.000 casos de homicidio, tuvimos una ciudad como Medellín con 6.000 en algún momento. Pues es tan grande la transgresión que no hay instituciones, jueces, fiscales que aguanten. Entonces hay una correlación ahí entre la eficacia de la ley, las instituciones, que depende fuertemente del respeto ciudadano por ciertas normas básicas de convivencia. Ningún aparato militar, ningún aparato policial puede garantizarle la integridad a la gente en una sociedad en donde el respeto al otro se ha vuelto, el irrespeto al otro se vuelve la norma. Bueno, voy a pasar a leer las preguntas. Empiezo por una en la que yo misma coincidía
se ha hecho un rol destacado aquí de los medios de comunicación en cuanto a la hora de desvelar los casos de corrupción, incluso en algunas de las diapositivas aparecíamos. ¿Qué pasa cuando los medios de comunicación desvelan algunos casos, los que se detectan, la ciudadanía se informa, pero los entes de control finalmente no hacen nada? Esto se queda en el aire. ¿Cómo se puede articular pues, precisamente una lucha anticorrupción entre medios, ciudadanos y instituciones? A ver, yo puedo hablar de una experiencia mía, digamos, en México, y tiene que ver con que efectivamente los medios han sido los que han puesto en la mesa los grandes escándalos de corrupción. Y han sido los medios a partir de ciertas acciones de la autoridad de control externo, de la Auditoría Superior de la Federación, que pone los casos, pero resulta que pues el Procurador General de la República no investiga y no hace lo que tiene que hacer sobre esos casos que identificó. Y es el periodismo de investigación el que ha tomado y ha seguido la pista a esos datos que tienen que ver con datos sobre la contabilidad pública del Estado, en donde dice aquí no encuentro por qué subió tanto el ejercicio del gasto en esta licitación, y es el periodismo de investigación el que lo ha hecho. El problema es que, pues efectivamente, lo que ha pasado es que tenemos muchos más casos de corrupción, es que estamos invadidos de casos de corrupción todos los días, pero lo que no tenemos es la garantía de la colaboración institucional en que esto va a poderse atacar y no solamente ahogarnos en los escándalos, porque estar en medio de escándalos que tienen en buena medida que ver con que hay mucha mayor transparencia, buena parte de lo que hace el periodismo de investigación pues en todos nuestros países tiene que ver con solicitudes de información y con la traducción de esas solicitudes de información en ciertos actos contundentes. Entonces tenemos más visibilidad de la corrupción, sí, cómo evitar que eso no sea algo que profundice nuestra desconfianza en el otro, nuestra desconfianza en las instituciones, pues a lo mejor porque esa es la manera como yo lo entiendo. Yo creo que solamente logrando que se puedan las tramas de corrupción, estas redes de corrupción, que se puedan desmontar a través de la acción efectiva de las distintas áreas del Estado que tienen competencias diversas, yo sí creo que en México, en la Ciudad de México, tendremos todos los policías del mundo, pero al final pues están coludidos, entonces no, el número no quiere decir igual a eficacia en cuanto a la función que tiene. Pero sí estoy convencida de que si no lo que hace la policía está vinculado con lo que hace el fiscal y lo que hace el fiscal con lo que hacen los jueces, y si no tienes independencia en estos y si no tienes capacidades técnicas e institucionales, pues nuestra cultura va a seguir retroalimentada con estas, como dice Henry, normas sociales, pero que son normas sociales que están bien arraigadas en esta relación que tenemos entre los ciudadanos y cómo actúan nuestras instituciones. Henry, tu teoría de las normas sociales ha generado bastantes inquietudes. Voy a hacer una triple pregunta, recogiendo las tres que hay. Por un lado, ¿qué soluciones a escala se plantean pues para este conductismo social, ¿no? que nos induce a esto? Por otro lado, si la psicología social, como parte de una solución multidisciplinar, puede contribuir. Y finalmente, una un poco más cruda, y es si este tipo de comportamiento de que nos percibamos menos, percibamos a nosotros con una especie de alta moral y a los demás no, es síntoma de una especie de ignorancia en la lucha anticorrupción. Bueno, ¿qué hacer sobre esto? Como les decía, hemos visto de manera experimental que la narrativa de todos son tramposos en un salón de clase facilita la transgresión de normas, y la narrativa de esta gente es muy honesta, yo no puedo ser trampa, dificulta mucho más la transgresión. Entonces el rollo no es el rollo solamente, el rollo tiene efectos en la forma en la que nos comportamos y demás. Los medios tienen una parte,
no me preguntaste en los medios, voy a meter en mi respuesta, porque yo creo que buena parte de la solución está en los medios. Los medios se alimentan por esta narrativa de colapso, ¿sí? Es como que es una desgracia, vamos a mostrarle lo peor, eso también se ha vuelto una cosa muy problemática, ¿sí? Y hay mucha imprecisión en los medios. De hecho, es tal el afán por señalar gente que los medios se han muchas veces comprometido con acusaciones imprecisas, y también habría que decirlo, así como hay periodistas que han hecho su tarea de manera ejemplar y juiciosa, pues no es que es un medio que deba estar por fuera de la corrección política y de los afanes de la corrupción, ¿sí? En nuestro país hay hoy día una clara estructura de personas que se han llamado periodistas, grupos políticos, mafiosos, a mucha gente. Bueno, hay unas declaraciones muy famosas de un periodista elogiando a Pablo Escobar, por ejemplo, una famosa revista, ¿sí? De hecho, la corrupción nos toca a todos. Entonces, hay también que tener una dimensión autocrítica. Digamos, no hay dimensión de la vida humana que deba ser objeto de salvamento de una autorreflexión, y la narrativa es muy importante. Claro que es importante contarle a la gente cuando hay algo grave que pasa, pero a veces nos anticipamos inclusive muchas veces fleteados por intereses políticos, ¿sí? Intereses políticos que se transmiten a través de debates de medios, y es que este está subiendo en encuestas, entonces démosle duro, inventémosle un escándalo, porque esa también se ha vuelto un arma de ataque político. ¿Quién es más corrupto que quién? ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista narrativo, creo que hay que hacer ver los costos sociales que está teniendo esto. La medición que hicimos la semana pasada terminó en Bogotá. Nunca había visto una depresión colectiva semejante en Colombia. De hecho, el nivel de confianza está más bajo de toda su historia. Pero bajaron la confianza no solo en instituciones públicas, bajó la confianza en amigos, compañeros de trabajo y estudio, confianza en parientes, confianza en medios de comunicación. De hecho, estamos en un colapso de la confianza tremendo, y parte de esto tiene que ver con la narrativa. Yo creo que con las herramientas que hay hoy, es muy probable que hoy día sea más fácil ver, juzgar y hacer visible casos de corrupción. No podemos decir que es que van a aumento. Hace 30, 40 años sin redes sociales podían pasar cualquier cantidad de cosas y no sabíamos. Podemos inclusive estar mejorando, no sabemos, ¿sí? Y un síntoma, una interpretación distinta sería: mire que esto tan grave que está pasando ahora, lo sancionamos, antes no, ¿sí? Que sería una forma de verlo más benévolamente, para no generar esa desesperanza de que vamos en un camino al barranco, sino que vamos mejorando. Yo tengo fe en la humanidad y creo que vamos mejorando. Y casos como el de Odebrecht es muy probable que se hayan dado antes, y no había redes sociales, no había un nivel de investigación, tema de colaboración entre países, y más bien pensemos en que eso cada vez más va a ser más inaceptable, y tenemos la capacidad como ciudadanía de reprocharlo mejor. Pero de nuevo, como uno interprete eso, tiene como posibilidades para el futuro, o se ensancha en una narrativa de esto está peor, y entonces tengo amigos filósofos que dicen que no hay que tener hijos, no van a tener hijos, que es que esto está peor. De hecho, yo ya tengo 2, me toca ser más esperanzado. Bueno, queda poco tiempo, voy a hacer una última pregunta que le dirigen a Jacqueline, y es una pregunta interesante. Teniendo en cuenta lo que hemos conversado en este panel, y la mayoría de los programas anticorrupción que se están planteando son para las grandes obras, quizás debería más la pena atacar a estas otras pequeñas actos de corrupción que hace el ciudadano y que al final afectan a su propia percepción individual. Bueno, creo que el tema de la corrupción está ya tan en el centro de las agendas públicas que sería difícil tener procesos para atacar solamente la parte de la corrupción, digamos, del día a día, esto que se llama la pequeña corrupción. Yo creo que hay que atacar los dos casos, y la única manera, como yo la veo, es que se pueda reducir los niveles de impunidad. Es decir, que el mensaje que se mande para reconformar una nueva, digamos, narrativa social o una nueva forma de entender las cosas tiene que ver con que
desde los dos espacios, desde la pequeña y desde la grande, no sé cómo lo vean, pues que se puedan ir dando claras muestras de que se puede ir reduciendo los niveles. Aquí lo dejamos, muchas gracias y creo que es la hora del almuerzo. Realmente creo que nos sentimos muy motivados por este segmento y también porque es el almuerzo, así que nos vemos en 1 hora, 2:30, por favor.